Aguilar, quien acaba de publicar su libro Significados que la comunidad educativa le atribuye a la implementación de la educación media fortalecida en 2 colegios oficiales de Bogotá, editado por el ILAE. Carmen Alicia es licenciada en Química y Biología de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Gerencia Social de la Educación de la Universidad Pedagógica y magíster en Educación con mención en Currículo y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile en convenio con el ILAE. Carmen Alicia, ¿qué es Educación Media Fortalecida? Educación Media Fortalecida es un proyecto de la Secretaría de Educación de Bogotá que pretende vincular los estudiantes en unas áreas de profundización con un tiempo mayor en el colegio para que puedan acercarse a las realidades de las universidades. ¿Esto es un proyecto que se hace en algunas escuelas o es un proyecto general en todos los colegios? Inicialmente partió con 64 colegios, en este momento ya hay 240 colegios de los 300 que tiene más o menos la Secretaría de Educación. ¿Por qué hay poca articulación entre la educación media y la educación superior? ¿Qué cortocircuito había ahí entre ambas que...? Bueno, la principal, considero yo, es que las políticas educativas distan las unas de las otras, es decir, los propósitos que tiene la política educativa en educación básica y media son distintos de los que tienen en educación superior. Es decir, a la educación básica y media se le ha hecho una serie de reformas ajustando a los derechos que tienen los adolescentes, al Código de Infancia y Adolescencia, mientras que en la universidad es un tema muy académico y con otra legislación, entonces eso hace que se separe un poco de la realidad. Aparte de eso, me parece a mí que también es el hecho de que los muchachos, especialmente en los colegios oficiales, ven la universidad como una oportunidad muy lejana, por situación económica fundamentalmente. Entonces no lo vinculan a su proyecto de vida. Uno no esperaría que el acceso a la universidad solo sea con base a las condiciones académicas del estudiante, que tiene que ver el Código de la Infancia, que tiene que ver cuestiones de género. Lo que pasa es que el Código de Infancia y Adolescencia ha venido apropiando a los estudiantes de ciertos derechos donde, a mi manera de ver, se ha percibido que se disminuye en la exigencia académica. Entonces, al no haber esa exigencia académica, esa rigurosidad académica en los colegios, eso ha generado que los muchachos salgan con bajos resultados académicos y sus posibilidades, por ejemplo, en las universidades públicas, sea menor, porque tienen bajos resultados académicos. Más aún en las privadas. Y más aún en las privadas, claro. Ahora, ¿cuál es el impacto esperado del proyecto en el que se propone más tiempo, más aprendizaje para elevar el acceso a la educación superior? Es justamente fortalecer esos resultados académicos, es ampliarle posibilidades al muchacho, es acercarlo a una realidad, es montarle en su proyecto de vida el sueño de querer ser un profesional, de ingresar a una universidad. Fundamentalmente es eso. ¿Eso de más tiempo tiene algo que ver con los temas de jornada única? ¿O Relativamente sí, solo que Media Fortalecida o los proyectos de media iniciaron antes que la jornada única, por lo menos en Bogotá, pero sí, efectivamente los muchachos están cumpliendo con un tiempo que no es jornada única, porque jornada única se entiende una sola jornada. Y por ejemplo, en el caso de los 2 colegios que yo hago, lo que han hecho es asistir en contrajornada a cumplir con esos tiempos. ¿Hace cuánto comenzó el proyecto de más tiempo, más aprendizaje? Fundamentalmente empezó hacia el año de 2004, donde empezaron a hacer el estudio, pero hay estudios anteriores, desde 1967 en Bogotá, con la educación media diversa, se llamaba. Y entonces también habían unas instituciones donde se iba a ver unas materias, donde estaban los colegios tecnológicos, los INEM. Bueno, evidentemente eso no funcionó. Y entonces pareciera que eso no funcionó, pero ahorita ¿qué está pasando? Estamos volviendo a esa realidad. Pero a ver, si en 2004 empezamos con el tema de educación media fortalecida, ya deberíamos tener medición de resultados acerca de
¿qué efecto tuvo? ¿Más tiempo, más aprendizaje hacia llevar al estudiante a la educación superior? Sí, hay unos resultados, hay unos estudios sobre eso y eso ha permitido que se amplíe a otros colegios y se haya dado continuidad en las distintas administraciones a este proyecto. Pero hay más acceso de los estudiantes de colegios públicos a la educación superior. Y ha venido mejorando ese acceso. Tiene una falencia y es que ingresan pero no le dan continuidad. Claro, 1 o 2 semestres y por distintas razones no le dan continuidad. Ahora, ¿cómo se aplica este sistema de electivas desde el colegio que se homologan en las universidades? De manera de créditos educativos. Cuando se le dio fuerza a este proyecto en el año 2004 con la política de Bogotá Humana, uno de los acuerdos entre las universidades y la Secretaría de Educación era dar ese reconocimiento. Entonces las universidades solicitaron acompañamiento, y quedó sujeto a las universidades que participaban en ese pacto, que eran 17 universidades. ¿Todas públicas o habían privadas? No, habían privadas y públicas. Entonces unas generaron, por ejemplo, hacerles una evaluación al final del año a los estudiantes. ¿Pero tenían participación en la generación de contenidos? O sea, ¿metieron hacen el acompañamiento, revisan los currículos, hacen sugerencias a las instituciones y al final hacían una evaluación a los chicos y quienes aceptaran pues se les hacía reconocimiento. Otras universidades permitieron sencillamente que con el acompañamiento, con el registro de asistencia de estudiantes, con el seguimiento continuo al proyecto, se les hacía reconocimiento de esos créditos sustentado en las notas que ponen los profesores del colegio. ¿Qué significaba esa homologación de créditos? ¿Matrículas más baratas o simplemente menos cursos en los semestres? ¿Cómo se había reflejado eso? Son créditos académicos. ¿Sí? Entonces, el chico sale, se presenta, además aplicaba para las 16 o 17 universidades que participaban en el pacto. Entonces, el chico salía con su certificado de la universidad, por ejemplo, Uniminuto, y entonces se presenta a la universidad que él considere el pacto y ahí le revisan el pensum. Si él está, por ejemplo, aspirando a administración, entonces, bueno, aquí tiene contabilidad 1, tiene finanzas o mercadeo, entonces listo, esa se le vale para que no la vuelva a ver. Entonces, al final de su carrera se va viendo beneficiado económicamente porque disminuye la cantidad de semestres que debe pagar. O sea, sí tiene un impacto económico, sí, en el sentido de que paga menos créditos gracias a lo que hizo en el colegio. Pero quisiera notar que con el cambio de administración distrital ya no hace parte de ese pacto el reconocimiento de créditos. Ahora lo están haciendo las universidades que quieren, que continúan en ese pacto y que quieren hacer el reconocimiento. Me imagino que es un simple mecanismo para captar estudiantes nuevos en primeros semestres. Sí, señor. Ya no, o sea, en eso se desvirtuó lo que era el proyecto original. Claro que la exigencia sí que se mantiene con las universidades es que sea con carreras que tengan un reconocimiento de alta calidad, que eso es algo bueno. Sí. Ahora, ¿cuáles son los aciertos y desaciertos de la gestión académica, el currículo, la gestión de la comunidad en la implementación de este proyecto de educación media fortalecida? Pues yo creo que hay más aciertos que desaciertos, porque es una forma de ir vinculando, articulando lo que se hace en los colegios con lo que se puede continuar haciendo en las universidades. Me parece a mí que es una oportunidad también para que los muchachos tengan sueños, elaboren proyecto de vida y pues que le vayan dando seguimiento o vayan teniendo esa oportunidad y la vayan consolidando. Sí, porque tener créditos acumulados en cierta manera los incentiva a ir a la educación superior, ¿no? Sí, señor. Y pues de otra parte también es una oportunidad para las instituciones de conocer experiencias, de vincularse a las universidades presentando experiencias innovadoras, de acercar a los muchachos a través de visitas a las realidades universitarias. Como desaciertos es el cambio en las políticas, es decir, con cada cambio de administración van cambiando las políticas, las van ajustando, les van quitando cosas que ya se han ganado y ese es un desacierto bien grande para los colegios. En estas universidades que participaban del proyecto, ¿cuántas tenían acreditación de alta calidad institucional? Todas. Todas las que pertenecen al pacto deben tener o sea, era un requisito. carreras, sí.
y las carreras No, que hacen no articulación. no hablo de carreras con acreditación, hablo de institucional, o sea, como instituciones todas tenían acreditación. Ah, no, no. Ojo que hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Tienen carreras de alta Algunas calidad, carreras algunas acreditadas. carreras, pero la condición es el acompañamiento que hacen debe ser en esas carreras, o sea, la vinculación del colegio con Sí, eso lógico. debe ser Pero en esas entonces, carreras. replanteo la pregunta. ¿Cuántas de las instituciones tenían no carreras sino acreditación institucional de alta calidad? Más o menos 10 de las 17 que se vincularon. Ahora, en el estudio se hace una comparación con España, México, Argentina, Chile y Colombia. ¿Qué hallazgos importantes puede destacar de esta comparación que hizo sobre el sistema? Bueno, uno que me parece que es el que más permitió conducir la investigación es que sencillamente Colombia ha buscado emular esas propuestas de esos países. Es decir, la política de aquí de Colombia no es de aquí, sino han venido utilizando las experiencias de Chile, de España, para implementarlas aquí, dejando de lado pues condiciones, ¿no? Que son bien distintas las condiciones de un país con otro. El subdesarrollo es algo que afecta mucho y eso ha dificultado la implementación de los proyectos acá, porque se monta una propuesta con un sueño de otro país y resulta que aquí la realidad es otra, en recursos, en espacios, en infraestructura. Bueno, pero a excepción de España, uno podría decir que todos los demás países son subdesarrollados. Bueno, sí, pero a ver, yo por ejemplo miro la experiencia de Chile y tuve la oportunidad de ir a Chile y conocer una escuela de Chile, entonces a mí me parece que con respecto a Colombia ellos han avanzado muchísimo en la implementación, sobre todo en el ajuste, en la acomodación, en la articulación de los planes y de que eso tenga una continuidad en las universidades. En cambio aquí sí se ve como que hay una brecha bien grande entre lo que se hace, a pesar de que ya las universidades nos están acompañando, hay una brecha bien grande entre lo que se hace al interior de la institución escolar y lo que se hace en la universidad. ¿Qué objetivos persiguió con la investigación? Bueno, fundamentalmente yo soy coordinadora y lidero el proyecto de media en un colegio, entonces se veían muchas dificultades frente a no era reconocido en la institución, para los muchachos era otra carga más, para los padres no era tan interesante, entonces mi pregunta fue como, ¿por qué no hay esa importancia para los chicos y para los padres de este proyecto que sí es importante para ellos en su proyecto de vida, en tener un sueño de ser profesionales y eso? Entonces, fundamentalmente ese es el objetivo, buscar acercarnos la comunidad a la realidad del proyecto para que impacte más. Eso no es una sorpresa porque uno normalmente espera que los padres desean que los hijos avancen o tengan más logros, más éxitos que ellos mismos. Entonces, pensar que un padre no tiene interés en que el hijo acceda a una universidad y sea profesional no es como extraño, no es como una sorpresa esto. Lo que pasa es que a mí me parece que con el tiempo han cambiado las realidades familiares. ¿En qué sentido? Y entonces las familias son muy disfuncionales. Y los chicos que actualmente estamos atendiendo en los colegios oficiales son chicos que viven con la abuelita, con el tío, con la prima, no con papá y mamá, que son como los pioneros de querer que su hijo tenga una profesión. ¿Eso qué significa? ¿Que a la abuelita le importa 5 que el niño? No, para nada. Entonces, sencillamente es una persona que solo hace el acompañamiento y está queriendo cumplir hasta el proceso donde se debe acompañar, que es que el estudiante sea bachiller. Acudientes que no son padre y madre no fomentan en el niño llegar a una profesionalización No como quisiéramos, es decir, yo creo que cuando yo estudié, esa era una de los objetivos familiares, ¿no? O sea, todos los hermanos tienen que ser profesionales. Sí. Yo no percibo eso ahora en mi experiencia como docente, yo no lo percibo, los padres solo les interesa dejar sus hijos en el colegio unos tiempos y que en esos tiempos aprovechen para aprender y pare de contar. Y cuando sea un bachiller o tenga la edad suficiente pueda trabajar y aportar a la casa.
y hay poco acompañamiento de los Pero padres no y de son, los no son acudientes. conscientes que una carrera profesional en términos económicos aporta mucho más que un simple técnico. No, a mí me parece que la educación superior se ha desdibujado un poco en la comunidad colombiana y particularmente en Bogotá, que es la experiencia que cuento, porque yo miro, por ejemplo, el SENA hace parte de este proyecto, sí, y hay colegios que están solo con SENA, ¿sí? Para los padres sí es fundamental que los chicos hagan lo del SENA y salgan con lo del SENA. ¿Por qué? Porque les genera vínculo laboral. Sí. Mientras que en la universidad no, en la universidad le toca esperarse 5 años o 4 años para poder acceder a una situación laboral. Y después, ¿no? Porque en estos estratos el problema es la continuidad, que sí, hacen un semestre, trabajan 2 semestres para pagar otro semestre y así sucesivamente. Entonces terminan haciendo carreras de 10 años cuando deberían haberse demorado 3. 3, exactamente. Sin embargo, yo sí he visto que eso ha mejorado, o sea, el ingreso a la educación superior sí ha mejorado, y creo que una de las cosas que ha permitido eso en los colegios es este proyecto. O sea, los chicos empiezan a soñar cuando se les lleva ya a las instituciones universitarias y ven un laboratorio y ven las cosas que se hacen, se les brinda la oportunidad de unos fondos especiales de educación que les ayudan económicamente para el ingreso a las universidades, y entonces los chicos ya han ido cambiando eso de 3 años para acá. Yo he visto que eso ha mejorado particularmente en la institución donde yo estoy. Y ahora, si volteamos el pastel, el acceso a la universidad no necesariamente significa calidad o significa mejores condiciones. O sea, uno ve miles de estudiantes haciendo carreras universitarias pobrísimas, de muy mala calidad, y que finalmente no significa que consigan una mejora en cuanto a puestos a conseguir. ¿Esto es una realidad o no? Es una realidad, es una realidad. Entonces, ¿por qué no buscar más llevarlos hacia una educación técnica en vez de una educación universitaria? ¿O al decir educación superior nos referimos a esas dos corrientes? Sí, estamos hablando de las dos corrientes, pero en una pues es claro que les va a permitir a corto plazo vincularse laboralmente para luego ellos buscar en algún momento la oportunidad de entrar a una universidad. Pero definitivamente sí, y desafortunadamente pues son las universidades mal llamadas de garaje quienes se acercan bastante a los colegios oficiales para captar a los chicos, mientras que las universidades reconocidas que tienen... Se sientan a esperar que lleguen. Se sientan a esperar que lleguen, y ese es una causal, y a escoger lo mejor, exactamente. ¿Qué metodología y qué diseño aplicó en la investigación? Está enmarcado dentro del paradigma de investigación relacionado con el caso de estudio evaluativo. ¿Aplicó instrumentos? ¿Hizo trabajo de campo? Sí, señora, apliqué, bueno, uno fue la observación que se hizo tanto en un colegio como en el otro, porque además vinculé 2 colegios que son pioneros en ese proyecto de media fortalecida. Se observaron los documentos institucionales que vinculan el proyecto, o sea, el PI, el sistema de evaluación y eso. Pero además de eso, como el interés era la comunidad educativa, entonces se hicieron unas encuestas de percepción a padres de familia y a estudiantes vinculados al proyecto. ¿Se hizo acompañamiento de los estudiantes hacia el interior de la universidad? O sea, una vez que salieron del colegio y accedieron a la educación superior, ¿hubo algún tipo de seguimiento? No, yo no vinculé, ese estudio no se vinculó a la investigación, o sea, paró solo en lo que se hace en la institución. Pero cada uno de los colegios sí tiene un estudio de cómo van los egresados, y la realidad es que en su mayoría ingresan y por situaciones económicas o laborales se retiran en primero o segundo semestre. ¿Hay cifras de éxito en la formación superior? O sea, estudiantes, ¿cuántos que acceden a la educación superior logran culminar en el título? ¿O no? No, yo no tengo cifras en este momento de eso. En el colegio, por ejemplo, desde que yo estoy en la coordinación, que llevo 4 años, solo hay una niña que está terminando con éxito ingeniería química en la universidad. ¿Una de cuántos egresados? En ese año salieron 120 estudiantes. Wow. ¿Cuáles fueron los resultados más saltantes que obtuvo con la investigación? Me llamó la atención
que una de las evidencias fuertes la investigación fue que se desconocía un poco el trabajo del proyecto a nivel de la institución, tanto en los docentes como en los estudiantes, como en los padres de familia. Es decir, los docentes que están vinculados directamente al proyecto, pues lo reconocen, lo trabajan, lo implementan. Que básicamente es grado de 10, grado 11. 10 y 11. Ajá. Pero los profes del núcleo básico no reconocen todas las actividades y todo lo que hace ese proyecto en pro de los estudiantes. Y los padres tampoco. Y en los padres me parece que la desmotivación fuerte es que cada vez que hay un cambio de administración se cambian las condiciones del proyecto y eso los ha desmotivado. Entonces no le dan la relevancia porque no ven el fuerte de que de verdad esto me está generando que el chico vaya a salir para una universidad. ¿A qué conclusiones llega después del análisis de los resultados? Me parece que es importante sostener esos proyectos. Esos proyectos le permiten unos diálogos de saberes muy interesantes a los docentes con pares académicos de las universidades. Me parece que generan grandes oportunidades en los estudiantes. Me parece que acercan y reevalúan lo académico que se hace en los colegios, porque a veces nos quedamos ahí encerrados en el colegio. Y entonces esto es una forma de salir y mostrar que sí se hacen cosas en el colegio, que son interesantes, que están soportadas por teorías, por estudios. Entonces, desde todo punto de vista, a mí me parece que es un proyecto que le genera muchas oportunidades tanto a la comunidad educativa como a los colegios, como a la Secretaría de Educación y a las universidades. Ahora, para ampliar el alcance de este proyecto, entonces, ¿qué recomendaciones haría a los gestores de políticas públicas para poder permear esto hacia otras instituciones y tratar de que sea lo más amplio posible el proyecto? Pues la fundamental es que se sostenga la política pública del proyecto de media, vinculando a los estudiantes a la educación superior y que se sostenga en las primeras condiciones que se montó. Bueno, no que las vayan a... Eso es política. Eso es complicadísimo, pero... Sobre todo con los cambios tan drásticos entre gestión y gestión, ¿no? A veces hay unos de izquierda, a veces hay unos de derecha. Y que se sostengan las condiciones desde Secretaría de Educación inicialmente pactadas. Por ejemplo, como conté al principio, esto empezó con 64 colegios. A esos colegios se les hizo una asignación de coordinación específica para manejar el proyecto. Ya en este momento no hay esa coordinación, sino sencillamente hay un profesor que le colocaron el nombre de enlace y es el que va y asiste a las reuniones y viene y le cuenta al rector, esto se va a hacer, esto no sé qué, pero pues no tiene el empoderamiento que tiene un coordinador de hacer todo el manejo académico y de convivencia dentro del proyecto. ¿Se mantienen las 64 instituciones? Con el coordinador, sí se mantienen y eso se ha logrado a través de la lucha de los docentes, se ha logrado mantener. ¿Sí? Me parece importante que se vinculen los profesores que pertenecen a este proyecto de manera oficial, es decir, los profesores que están vinculados a este proyecto todos son provisionales. ¿Y por qué son provisionales? Porque como es un proyecto de cada administración, en cualquier momento se puede acabar, entonces es fácil terminar con los contratos provisionales, mientras que si es un docente que está en propiedad, pues le va a permitir sostener ese proyecto a largo plazo. No. Les recordamos que el libro Significados que la comunidad educativa le atribuye a la implementación de la educación media fortalecida en 2 colegios oficiales de Bogotá se encuentra disponible para consulta y descarga gratuita en el portal del ILAE. Muchas gracias.